Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. El suelo estaba cubierto de nieve hasta las rodillas, hasta donde alcanzaba la vista. Una helada de poco más de 20 grados bajo cero en las ciudades y la naturaleza, cubriéndolo todo, obligando a la gente a acurrucarse en cálidas viviendas. El tiempo en esta época del año parecía bastante habitual para este lugar, pero cada vez García se maravillaba. La oportunidad de admirar debió de ser una de las cosas que empujaron al próspero hombre de negocios a construir su mansión lejos del ajetreo del mundo. Allí, en la casa, decorada exteriormente como una enorme torre tallada, le gustaba salir al balcón en las gélidas mañanas de invierno con una taza de café y admirar la naturaleza que le rodeaba. Sorprendentemente, no se cansó del monótono paisaje, sino que sintió tan vigorizado como por el café. Su esposa no compartía su admiración, pero amaba a su marido, así que dejó la comodidad de la ciudad por él. Sin embargo, es evidente que no faltaba comodidad en la casa de campo. Hugo García volvía a casa tras una dura pero productiva jornada de trabajo. Ahora se sentía cansado, pero era agradable. Era como llevar una carga, vaciar el contenido y seguir caminando con el saco vacío. Dejó caer su carga. Se han firmado 2 importantes contratos madereros. La primera, la más grande, se iba al extranjero y prometía grandes beneficios a los chinos, mientras que la segunda, de orden estatal, era más necesaria no para obtener beneficios, sino para engrasar los engranajes de la primera. El bosque alimentó al siberiano García. El empresario valoraba la naturaleza, no como un recurso para enriquecerse, sino simplemente como un fenómeno. Era hijo de un silvicultor siberiano de una remota aldea de la taiga, así que creció duro. Era un loxia grande, de cara grande y salud de oso. Tenía más genio como su animal tótem. No se precipitaba en la toma de decisiones, las meditaba detenidamente, las sopesaba, las tomaba como si Loxia diera un golpe con la pata. Una vez y ya está. Al mismo tiempo, su padre le enseñó a ser ahorrativo con la naturaleza, por lo que entre los hombres de negocios se afianzó el apodo de Loxia, un protector místico del bosque. Justo cuando salía de la oficina para despedirse de su personal, llamó a su mujer. «¿Cómo va mi medie?», murmuró el empresario. Desde fuera parecía bastante gracioso, un hombre grande, barbudo y brutal, zumbando en el tubo como un bebé. Solo podía permitirse ser tan tonto y poco mediático con su esposa Elia, o simplemente Elia, en el hogar. Al principio, Elia se encogió de hombros, pero luego se aguantó, ya que era inútil hacer cambiar de opinión a Oso. Era más fácil mantenerse al margen. «Tienes 3 cuentas. ¿Cuál quieres que te entregue?», bromeó mi mujer al otro lado del teléfono. «Me dejas el principal a mi mujer». «Elia, ¿no quieres nada especial hoy?», preguntó el marido. «Quiero que vengas rápido y ya está», respondió Elia con indiferencia. «¿Qué coméis las embarazadas? Cuando os vais a la cama», se divertía y compartía su estado de ánimo mediante bromas. «Y no quiero arenques y pasta de dientes, no quiero fresas recogidas bajo la luna llena y no quiero melones y ketchup». «Muy bien, rayo de sol, estoy en camino». A Hugo le encantaban esos momentos de ternura a distancia, sobre todo cuando su amada mujer hacía la prueba y la pequeña unidad de la sociedad iba a doblar su tamaño. Ya lo creo, gemelos, un niño y una niña.
El hombre de negocios había soñado toda su vida con una gran familia como la suya, solo para mantenerla, no como sus 5 hermanos y su hermana pequeña cuando dormían amontonados sobre una estufa caliente y crecían en constantes estrecheces. Tener una casa grande, una gran familia y todos los amigos. Y así, poco a poco, sus sueños se hicieron realidad. Pudo construir una gran casa, Elías se preparaba para darle 2 primogénitos y todo iba sobre ruedas, cosa que a veces no podía ni creer. Por todas estas razones, tenía prisa por llegar a casa. Por supuesto, se mantuvo dentro de la norma y no aceleró en carretera. El principio de no hacer daño estaba arraigado en sus cortes, no solo a la naturaleza, sino también a las personas. Recorrió la ciudad sin prisa. Aquí y allá captó los semáforos tan cubiertos de nieve que su luz era casi invisible y apenas penetraba a través del velo. Como consecuencia, se produjeron accidentes aquí y allá o simplemente accidentes de tráfico. Intentando evitar las zonas problemáticas, García consiguió salir de la ciudad y se sintió más a gusto en la carretera. Por suerte, la carretera fuera de la ciudad estaba mejor asfaltada que en la propia zona poblada, donde la abundancia de coches hacía que el trayecto fuera pesado. Hugo condujo bastante lejos de la ciudad, silbando una melodía sencilla al ritmo de la radio. Era involuntario, un hábito infantil que había adquirido viajando con su padre. De repente, una enorme sombra cruzó la carretera y desapareció en el montón de nieve. «Ahora hay liebres», exclamó sorprendido el empresario y aminoró la marcha. Ni por delante ni por detrás se veía siquiera un atisbo de faros de otros vehículos. El propio García estaba en medio de la pista. Se frotó los ojos, pensando en su propio cansancio. Las enormes liebres ya no pasaban de largo. Pero ¿cómo puede haber un hombre aquí con este tiempo? No puede ser. No obstante, Hugo decidió tomarse unos minutos y caminar hasta el lugar de su insólita visión. Observó huellas en el camino que ya había empezado a cubrir la nieve nueva. Echó un vistazo más de cerca. Humanos, pero no humano. ¿Qué clase de alma enloquecida podría haber entrado aquí por voluntad propia? ¿O lo haría por voluntad propia? El hombre llegó al lugar donde había desaparecido la sombra. A un lado de la carretera, en un montón de nieve, había un hombre inconsciente. Un poco de nieve también lo había cubierto y García se dio cuenta de que había sido enviado por la mano de la providencia para salvar al pobre hombre. «¡Hombre!», gritó García. No contestó. «Despierta, hombre». Locke se gritó más fuerte y frotó el hombro del hombre. Salió con bastante brusquedad y fuerza, de modo que la liebre gimió de forma apenas audible. «¡Viva!». El gemido del empresario fue suficiente para hacerle actuar. Levantó al frágil vagabundo como si fuera un gatito y lo llevó hasta su coche. Por el camino, le sacudió como un trapo para hacerle entrar en razón y, valga la redundancia, para sacudirle la nieve y no arrastrar la humedad hasta el salón del caro coche. El hombre rescatado aún se resistía a entrar en razón. El rescatador decidió que ese no era el camino y calentó al abuelo en casa. Que no era un hombre joven, García lo supo por la barba canosa y la red de arrugas que se extendía por el rostro inconsciente. No hubo más tiempo para considerar al desconocido, un vago y un vago. Al diablo, sigue siendo humano. García conducía y pensaba en lo que diría Elia. ¿Qué broma haría con este extraño hallazgo viviente? Ella apreciaría la broma. Ella lo agradecería y dormirían abrazados en la perrera con Roque, el perro pastor del dueño, que por una sorprendente coincidencia también estaba en la sala de maternidad. Parecía una tontería hacer un chiste sobre un hombre en una situación tan desagradable, pero el buen humor de un día bien pasado se estaba desvaneciendo poco a poco. Hugo miró por el retrovisor.
Era un hombre corriente, discreto, golpeado por la vida. No olía a alcohol, lo que ya era una gran ventaja para su futura comunicación con el empresario, porque Hugo no bebía alcohol por considerarlo veneno habitual, y que hombre en su sano juicio se envenenaría a sí mismo e incluso pagaría por ello. Miré más de cerca la ropa del hombre rescatado. Me di cuenta de que no tenía hogar, pero a diferencia del olor, no había noticias felices. Todo estaba remendado, y era muy extraño cómo este genio se las arreglaba para ir tan ligero de ropa y con una helada tan severa. En realidad, era una pregunta aparte. ¿Por qué el vagabundo no acabó en un cálido sótano junto a la calefacción, sino en medio de la nada? ¿Dónde estoy?, murmuró una débil voz detrás de mí. Cálido y acogedor tío. Sé que es difícil vivir hoy en día, pero los lobos del bosque no te agradecerían la carne gratis. En opinión de García, el humor negro distendió el ambiente, al menos para el propio García. ¿Y tú quién eres? Su Salvador, Monsieur. Ya que nos tuteamos, me llamo Hugo. El Salvador se presenta. ¿Y su patronímico? El Rescatador. Solo bromeaba Loxia. Gracias, Hugo. Me salvó de la ventisca. Seguiré mi camino. Y alcanzó la puerta del coche intentando salir lo más rápido posible. En primer lugar, ¿cómo te llamas? En segundo lugar, no es probable que los lobos nos sigan, pero hay otros en la zona. Si son tan aficionados a alimentar a los animales, pero no hay rescatadores cerca, solo yo. ¿O es que tienes tantas ganas de morir congelado? Con estas palabras, García hizo clic en la cerradura de la puerta y el vagabundo no tuvo más vías de escape. Me llamo Lerin, pero me avergüenza con razón estar causando todos esos problemas. O el vagabundo seguía tambaleándose, o no parecía importarle, pero estaba tranquilo, y su reacción ante las puertas cerradas fue melancólica. «¿Pero a dónde vamos?» «A mi casa, ¿dónde si no?» «Otros 5 kilómetros y estaremos allí. Pasarás la noche en mi casa, Lerin, y luego decidiremos qué hacer contigo y con qué bestias alimentarte. No me alimentes. Obviamente soy desagradable». El vagabundo sonrió débilmente. Sí, era delgado y huesudo, pero García ya tenía algunas ideas sobre cómo arreglarlo. Ella se tomó muy bien la aparición de Lerin, ya que para ella suponía cierta variedad en la comunicación más allá de lo que ya tenía. Era su Loxia que hablaba con cientos de personas en un día de trabajo y por las tardes solo quería estar en silencio y escuchar piar a su Elia, como si fuera un canario en una jaula de oro y antes hubiera estado callada todo el día con sus canciones. La primera noche, el vagabundo se tumbó en el salón junto a la chimenea que se había encendido para que Lerin estuviera más cómodo. Lo alimentaron con té de hierbas caliente y luego las fuerzas abandonaron al languido huésped y los anfitriones lo dejaron a él y ya todas las preguntas que se referían a las desventuras del inesperado huésped nocturno hasta la mañana. García, con despreocupado placer, salió al balcón. Estaba realizando su rutina diaria. Por la mañana, balcón, albornoz y una taza de café. La ventista había luchado productivamente en el frente invernal y ahora se había calmado tras la noche. Toda la zona estaba cubierta de nieve hasta donde alcanzaba la vista. Hugo se maravilló involuntariamente. Una belleza intacta por el hombre. Merece la pena vivir momentos así. Tales paisajes siempre inspiraban al empresario a trabajar y estaba dispuesto a correr como una ardilla en una rueda, para que por la mañana aquí en este mismo balcón encontrarse con un nuevo día. Tomó un sorbo de la fuerte bebida aromática y luego miró hacia el patio. Se había olvidado de meter el coche en el garaje mientras rescataba y calentaba al animal. Ahora se acordaba de él por un notable montón de nieve en el campo nevado. La tormenta de nieve había hecho de las suyas. Incluso la valla apenas era visible en la nieve.
La jornada laboral se había convertido de repente en un día de descanso. Bueno, había trabajo demasiado. Hugo suspiró. Sorbiendo flemáticamente su café y sacudiéndose los restos de una siesta, el hombre de negocios se preguntó qué había planeado para el día. Resultó que no había asuntos especialmente importantes en los que sus ayudantes no pudieran prescindir de él. Bueno, así que las estrellas se habían alineado. Hugo se dio la vuelta y entró torpemente en la casa. Elia estaba despierta. Veo que Meloxia está huraño, lo que significa que hace mal tiempo. ¿Estoy en lo cierto? Sí lo eres, cariño, sí lo estás. Creo que hoy no estoy programado, pero a tu lado. Hugo sonrió y besó a su amada en la mejilla. ¿Qué pasa con nuestro vagabundo? Sí, creo que le haré hacer algún servicio comunitario si se calienta. Lo que sea, claro, pero ya sabes qué clase de trabajadores son estos vagos. Beben y beben más que trabajan. No, Ele, no olí nada de alcohol en el noche. No estaba borracho, y eso es lo mejor. Su aparición en la carretera es un misterio. De todos modos hablaremos con él ahora. Quizá trabaje para nosotros, dijo García pensativo, poniéndose sus cálidos pantalones de invierno. No me importa si eso es lo que quieres. El empresario bajó a la planta baja. El vagabundo ya estaba despierto y se afanaba en atizar la chimenea. Estaba bastante despierto y se movía elegantemente, sin ninguna ineptitud. Era evidente que el hombre estaba acostumbrado al trabajo y el avispado hombre de negocios lo notó para sus adentros. «Buenos días, Lerin», saludó Hugo, vistiéndose sobre la marcha con una bata de trabajo. «Buenos días a ti también, Loxia». Estaba lo suficientemente alerta como para que un vagabundo recordaba el segundo nombre de García incluso en su delirio. «¿Cómo estás, Lerin? ¿Despierto?» «Ayer fuiste un regalo para la vista». Hugo puso sus manos sobre las del hombre rescatado, se las frotó en la ropa y le ofreció la mano a cambio. Permanecieron un rato en silencio, contemplando la incipiente alegría del fuego. «Gracias, Hugo, por salvarme. ¿Qué te debo?» «Tengo una idea. ¿Has desayunado?» «No, no estoy acostumbrado a estar en casas ajenas», protestó Lerin, y un sonoro rugido de estómago se lo confirmó. «Bueno, vamos a comer algo antes de esbozar el trabajo que hay que hacer». Mientras el vagabundo enquillía con avidez los sándwiches preparados a toda prisa y el té de hierbas caliente como un pelicano a un pez, Hugo le miraba. Un hombre corriente y anodino más cercano a la vejez, suya barba incipiente y pelo canoso hacen imposible saber su edad aproximada. Su imagen resultaba atractiva por algo escurridiza y al mismo tiempo repulsiva, pues un vagabundo es un vagabundo, y la pobreza de sus ropas hablaba por sí sola. «Haz un agujero, mi benefactor y sostén de la familia». «Sí, lo siento. Te miro y me pregunto de dónde vienes por el camino. ¿Quiere compartirlo?» El vagabundo se lo pensó y volvió a su vieja rutina de masticar su bocadillo. Le parecía más importante que una conversación aquiosa. García asintió comprensivo y tomó otra taza de café. Iba a ser un día atípico, por lo que sería posible desviarse del canón. 15 minutos después salieron al patio. El vagabundo también había recibido una vieja chaqueta de trabajo y unos pantalones más abrigados que los suyos. Había palas más que suficientes para quitar la nieve. El propietario destacaba por su acaparamiento. El resto de la casa seguía durmiendo. Al parecer, Elia había decidido pasar más tiempo en la cama. «Podría haberme echado una siesta bajo un montón de nieve como ese. Sin embargo», refunfuñó el vagabundo. «Sí, Lerin, así que me debes una compensación. Lo despejaremos de ahí para allá. No golpees el coche, todavía puedo usarlo. Tal vez salvemos a alguien más». García guiñó un ojo y el hombre empezó a esparcir la nieve.
despejando la enorme parcela para que al final se pudiera llegar fácilmente al coche. Eran como un elefante y un enano. El gran García sujetaba una pala como si fuera un juguete y limpiaba la nieve con alegría, mientras que Leren era enjuto y la pala suponía una carga notable para él, teniendo en cuenta su debilitado cuerpo. Así pasaron un par de horas. Los hombres cansados se detuvieron a descansar. García no estaba muy cansado, pero el vagabundo tampoco parecía sin aliento. El empresario estaba cada vez más convencido de que el vagabundo podía ponerse a trabajar. Leren, entonces había bocadillos, pero tú sigues contestando. ¿Cómo acabaste en medio de la nada con una tormenta de nieve? Quiero decir, es raro. ¿Quién te ha hecho daño? Eres un pusilánime. Si no te quieres un hombre de quejas. Es mi trabajo, Loxia sonrió. Bien, de acuerdo, no te ríes, advirtió el vagabundo. Vale, pero no mientas. Voy a colgar comederos de pájaros en el bosque. Hice una ruta por adelantado, arrugué un poco de pan rallado. Me encantan los pájaros y es un invierno duro. Pensé que aunque salvara a uno, no sería un esfuerzo en vano, pero salí un poco tarde. Había luz mientras caminaba y colgaba, pero es invierno, anochece pronto y aquí hay tormenta de nieve. Estaba en las afueras de la ciudad, pero nevó, se remolinó y cuando sale a la carretera no tenía fuerzas para nada. García estaba acostumbrado a entender a la gente, a ver cuándo mentían y cuándo decían la verdad. Lo dejó de hacer uso de la habilidad que había adquirido esta vez. Si el empresario no se equivocaba, el vagabundo decía la verdad. Era una cosa salvaje de oír. Eres un hombre extraño, Leren. Tanto si salvaste un pájaro como si no, casi ocurrinas tu propia vida. ¿Valió la pena o no? Merece la pena. El vagabundo respondió obstinadamente y sonrió al sol de antes de la cena. Vamos, Hugo. El trabajo se está poniendo rancio. Salvaré tu caballo de hierro de la nieve en lugar de los pájaros. Así que pasaron unas horas más en el trabajo. No se tomaron un descanso para comer, agitaron con entusiasmo sus palas y terminaron cuando el sol estaba a punto de ponerse. El camino en el patio y detrás de la puerta a la carretera había sido despejado. El resto seguía cubierto de nieve. Solo quedaba la esperanza de que la carretera se despejará, ya que aún quedaban 200 metros hasta la pista. Cansados de la jornada, los hombres entraron en la casa, pusieron leña en la chimenea, tiraron la ropa de trabajo en el perchero junto a la salida y fueron a vaciar la nevera. García no fue tacaño y preparó fideos sencillos además de los bocadillos. «Hoy algunas mujeres flojean», dijo pensativo el empresario. «¿Mujeres? ¿Por qué mujeres? ¿Qué opinas, Leren? ¿Crees que puedes administrar esta casa tú solo? Nunca he tenido una casa así, no lo sé. Tengo una esposa, Elia. ¿Puede que la vieras ayer?» «Recuerdo vagamente. Está embarazada, ¿verdad?» «Así es. Y el otro es el alma de llaves. Se llama Kiria, aunque su edad es más bien Kiri. Es una chica joven, pero sabe lo que hace. Los demás vienen del pueblo cercano. Guardias de seguridad, criadas y similares. Por cierto, no mantengo cocineros, así que puedes cocinar tú mismo en el futuro». «¿Qué futuro?», se preguntó Leren. «Déjame explicarte. Me ha gustado cómo has trabajado hoy. Desde esta mañana he estado pensando que podría conseguir un conserje a un manitas a tiempo completo y de repente has aparecido tú. Así que considérate entrevistado con una pala. No te haré daño en el sueldo y estarás calentito y alimentado. Para ser honesto, estoy desanimado. Creía que eso era todo lo que tenía que agradecerte y tengo una casa, pero está en ruinas». Un plato apareció en la mesa delante de Leren, que llevaba el apetitoso aroma del estofado por toda la cocina. El vagabundo tragó frenéticamente y engulló su comida. Se lo comió rápidamente, como si se lo pudieran quitar, y luego pidió más,
Mientras comía una segunda ración, saciado y tenso dijo: «Estoy de acuerdo». García soltó una risita satisfecha. Extraño. A partir de ese día, Lerin vivió satisfecho. Se puede decir que por casualidad fue arrojado a la orilla de la vida e inmediatamente elevado del fargo al escalafón. El trabajo no era demasiado oneroso para el robusto anciano. Por la mañana arreglaba el patio y luego, según su estado de ánimo, trabajaba con su casera y su nuevo cabradero de cabeza, el alma de llaves. Por alguna razón, a la chica le desagradó el vagabundo desde el principio, y si con los demás, recién llegados al personal, se mostraba educada y profesional, con Lerin ardía de algún odio inexplicable. No sabía por qué, simplemente toleraba el tono burlón y los regaños y tareas a veces inadecuados del joven jefe. Kirya a menudo lanzaba a Lerin trabajos que estaban claramente fuera de la línea de trabajo del anciano, más que eso, humillantes, y a veces hacía parecer que ella misma los había creado para él. Por ejemplo, un atasco en el inodoro y una cantidad extraña de papel higiénico mezclado con toallitas húmedas e incluso un trapo. Una combinación extraña, pero al principio pensó que eran manías de la casera y le dio vergüenza preguntar. Estaba vagamente familiarizado con la fontanería, pero había una cuerda en la casa y el viejo aprendió rápidamente los rudimentos del oficio de fontanero. O un día una ventana se rompió sospechosamente de forma accidental cerca del tejado del ático. Una tormenta de nieve no podría haberlo hecho, y el anciano tuvo que subir al tejado sin red de seguridad. Estuvo a punto de rodar varias veces, pero arregló la ventana rota. Cuando García llegó por la noche, el anciano guardó silencio por pudor. Pensó que el empresario ya estaba al tanto, simplemente estaba contento con todo, y el sueldo del ama de llaves en que se había contenido la ex vagabunda era tal que a Lerin no le respondió que esas fueran las verdaderas exigencias del patrón. Hugo, por su parte, tenía las manos ocupadas con los negocios y aparecía en casa para ver a su mujer. Se reunía con ella en el balcón por la mañana y se marchaba para emprender nuevos negocios. Ya no tenían la oportunidad de limpiar juntos el patio, por lo que la ama de llaves estaba totalmente a merced de la joven ama de llaves. Era guapa, era esbelta morena de unos 20 años, y el personal discutía entre sí porque ella, la casera, no estaba en absoluto celosa de la tentadora fruta prohibida de su marido mientras ella misma estaba embarazada. Los tipos de la empresa de seguridad se venían periódicamente a comprobar el sistema de alarma, prácticamente babeaban al verla. Sin embargo, ella no correspondió. El pájaro no era de su vuelo. Lerin mantenía una relación amistosa con los demás sirvientes de la casa de García. El anciano era curioso y ayudaba a los demás en todo lo que podía cuando estaba libre, además de recibir clases de artesanía. Preguntó al jardinero por la poda de los árboles en primavera y al cocinero por las recetas y luego intentó repetirlas. Era como si el anciano hubiera vuelto a ser y fuera tan curioso como un niño. Kirya lo vio y puso los ojos en blanco. «¿A dónde ibas, viejo?» Lerin lo aguantó. Lerin lo soportaba, sabiendo que aquí no era nadie, pero el resentimiento a veces le tocaba la fibra sensible. ¿Qué era? No un ser humano. Un día no pudo soportarlo. En respuesta a otro ridículo regaño, dijo lo más suavemente posible: «Hija, te miró. Estás toda indignada. No me gusta, pero no me funciona bien. ¿Por qué me haces eso?» Kirya, que estaba enfurecida, incluso se detuvo a mitad de frase. Luego soltó un grito de indignación. «¿Qué clase de hija soy para ti, golfa?» «Muy bien, Kirya. ¿Qué te he hecho para que me mires como Lenin mira a la burguesía?» El anciano entornó los ojos.
Erróneo, dices. Aquí no te quieren, abuelo. Estás husmeando. Probablemente estés buscando algo que robar. García te acogió para nada. Conozco a tu tribu. El ama de llaves sesió como una serpiente. No te calientes tanto. No he robado nada y no voy a robar nada. Me gusta estar aquí, también me gusta trabajar aquí, aunque puede ser difícil. Mi jefe me salvó. Le debo la vida. ¿Qué tipo de robo? Intentó justificarse el anciano. No me vengas con eso, no me interesa. Mejor me pongo a trabajar. Ve a buscar leña para la chimenea. Te he estado observando, Jolfa. El director se dio la vuelta y se fue a algún lugar del primer piso. Lerin se pasó un momento y fue a realizar la tarea, aunque en realidad había leña más que suficiente para la chimenea. Otro regaño del mocoso adicto al poder. Con el paso de los días, las tormentas de nieve a menudo cubrían la zona de blanco, pero García ya no tenía días libres. Ahora siempre estaba ansioso por llegar a casa antes de que oscureciera, porque Elia estaba a punto de dar a luz y no quería perderse ese momento. Habían acordado que el parto sería en pareja y Hugo tendría que acompañar a su mujer todo el tiempo. Era un proceso sobre el que no tenía ningún control. Ese día llegó un poco tarde. Los negocios se retrasaron y llegó cuando la había anochecido. El empresario salió, respiró el aire helado del invierno y miró las estrellas. Era otra de sus pasiones que ni siquiera su mujer conocía. Una vez el pequeño Hugo, como muchos, quiso ser astronauta, por lo que a menudo se escapaba por las tardes de su estrecha casa al heno y miraba las estrellas desde las chimeneas. A veces su padre le acompañaba y le hablaba de las constelaciones. Incluso ahora el empresario admiraba al cielo, escuchando el silencio. De repente le llegó un gemido lejano. Rocky, su perro pastor favorito, estaba a punto de parir una horda de cachorros. Incluso se alegró de ello. En cierto modo era simbólico. Sus gemelos se convertirían en fieles compañeros. Al menos 2 cachorros que pensaba quedarse. García entró en el granero y se quedó boquiabierto. Como hijo de un leñador, estaba acostumbrado a todo tipo de interacción con los animales, pero estaba claro que algo iba mal aquí. El perro miró a su amo con cara de culpabilidad, diciendo: «Yo no lo he hecho, se lo ha hecho él solo». El primer cachorro salió a mitad de camino y no quiso avanzar más. Rocky hizo un gesto de dolor y gimoteó, pero se quedó tumbada sin poder hacer nada sobre el montón de trapos que le habían tendido cuando empezó el frío. Hugo salió desconcertado y se dirigió a la casa. «Debo llamar a un veterinario en semejante desierto». Solo un verdadero psicópata iría a semejante desierto, en semejante momento y por semejante camino. Personalmente, García mandaría a un cliente como él y acertaría. Entré en la casa. Lerin estaba sentado junto a la chimenea leyendo un libro, lo que contradecía claramente la imagen de vagabundo. Hugo no prestó atención a este divertido hecho, pues estaba demasiado impresionado por lo que acababa de ver. «Buenas noches, Lerin». «Buenas noches a ti también, Hugo». De repente a García se le ocurrió una idea. «Escucha, Lerin, te gustan los animales, ¿verdad? Estabas dispuesto a morir por los pájaros, ¿verdad?» «Bueno, sí». El ex vagabundo sonrió y miró fijamente a su patrón. «Entonces necesitaré tu ayuda con un intercambio». «¿Cuándo?» «Ahora, ven». El empresario condujo a Lerin hasta Laura, que lloriqueaba. Miró a los hombres con incredulidad, intentando débilmente mover la cola como para disculparse. El vagabundo despidió inmediatamente a Hugo y se posó en cuclillar delante del perro pastor. Murmuró algo tranquilizador para ella, como una especie de chamán. La Marta lanuda escuchaba atentamente como si entendiera cada palabra. Entonces
El anciano empezó a acariciar el vientre de la mascota del empresario. Era como si estuviera dando al animal algún tipo de masaje específico. García se quedó perplejo. Roque dejó de lloriquear y en 5 minutos el establo se llenó de los chillidos de los cachorros recién nacidos, que resentidos por haber sido sacados de un vientre materno tan confortable, exigían comer. Roque miró confundida a sus bebés y luego a su dueña, como preguntándose qué era. «Lerin, ¿qué fue eso?», preguntó García a su ama de llaves en la casa. «El nacimiento de una nueva vida», respondió con evasivas, riéndose entre dientes. «Eres un hombre extraño. Estuviste tan cerca de matarte por los pájaros y ahora vas a hacer que mi preciosa Roque renuncie al bebé. ¿Es eso lo que eres?» «Trump, creo que así es como solían llamarme. Un vago también. Vamos, Lerin. Crecí en el campo y conozco el valor de la gente como tú. No sé por qué has acabado en la calle y veo que no tienes muchas ganas de contarlo, pero en cualquier caso me alegro de haberte conocido en la carretera. Sí, lo sabes, Hugo, y no tengo nada por lo que enfadarme», comentó Lerin en voz baja, callado ante el acoso del ama de llaves. Una semana después, ocurrió algo que sacudió la casa de los García más que el auspicioso nacimiento de los cachorros. Elías se puso de parto. Por primera vez en su vida, García se arrepintió de vivir fuera de la ciudad. Ahora estaba dispuesto a vender la casa y el negocio por excitación. Habría dado cualquier cosa porque su amada estuviera ahora en el hospital. Gritó Elías sin contenerse. No había rincón de la casa que no estuviera lleno de los gritos de dolor de las contracciones prenatales. Toda la casa estaba de orejas. Mi marido estaba a mi lado. La ambulancia está en camino, querida. Solo un poco más de paciencia, Elia. El hombre de negocios se preocupaba por su mujer. El ama de llaves, somnoliente, estaba allí para ayudar. García mentía a su mujer por primera vez en su vida. Cierto, era una mentira por un bien mayor. Llamó a una ambulancia, pero el paramédico le advirtió que sería un largo viaje. Si es lo que consiguieron debido al maldito mal tiempo. Así que la parturienta necesitaba tanta paz como fuera posible, y quizá por primera vez en su vida, el confiado empresario no sabía qué hacer. No podía dar a luz a un bebé, y menos a su amada esposa. «Déjanos solos un rato, Kiria», preguntó Elia. «Estaré fuera de la puerta. Llámame si necesitas algo», asintió el encargado y se marchó. «De verdad, Loxia, vamos al hospital». «Absolutamente, llamé. ¿Has visto el tiempo que hace por la ventana? ¿Por qué me mientes?» Un espasmo retorció a la parturienta. García hizo una mueca de dolor de muelas. La agonía de su esposa le resultaba difícil de soportar. «Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son gemelos, ¿verdad? ¿Tienes un plan?» Aliviada, su mujer siguió acusándole a preguntas. Todo era bien. El empresario repetía una y otra vez, aunque ni él mismo se lo creía. En el pasillo se oyó cierto intercambio verbal que salvó a Hugo de un montón de preguntas incómodas. «¿Dónde crees que vas?» «Espantapájaros», dijo indignada una voz femenina. «Sal del camino, doncella». El tranquilo y flemático Lerin sonaba esta vez confiado, incluso un poco amenazador. «No debías ser molestado. Te dijeron que no molestarás». Sin llamar, un vagabundo entró en la habitación. «Caballeros, no puedo dormir escuchando a mi señora sufrir. ¿Ha roto aguas?» Intenté contenerme. Kiria intentó justificarse. «Consigue agua caliente y toallas», le lanzó el viejo. «El vago, ¿estás mal de la cabeza? Esto no es dar a la luz a un perro.
Empezó el ama de llaves, pero llamó la atención de García y fue a cumplir la orden del vagabundo. Lerin, en realidad tiene razón. Elia no es Roque. ¿Sabes lo que estás haciendo?, comentó Hugo hoscamente. Hugo. La parturienta apretó la mano de su marido. Sabemos que no habrá ambulancia. No hay elección. Hugo, entonces me salvaste de la muerte y ahora me toca a mí pagar de verdad la deuda que tengo. Animal o hombre, es lo mismo. El misterio del nacimiento de la vida tranquilizó al empresario, el anciano. A García le temblaban las manos. Fue la decisión más difícil de su vida. El vagabundo lo interpretó correctamente. Hugo, mejor quédate al otro lado de la puerta por ahora. No haré ningún daño. Deja que Kiria esté al mando. El empresario miró a su mujer. Ella asintió. Continúa. Como un soldadito de plomo herido, salió de la puerta y se cerró tras él. Se retiró a su estudio, ya que tenía el mejor aislamiento acústico. Quería esconderse, caer bajo tierra para no oír siquiera aquel grito lejano y sordo de su mujer, amortiguado por varias paredes. Hugo sacó de la casa fuerte los puros cubanos, de regalo que sus socios le habían obsequiado en una ocasión, y se los fumó, aunque hasta entonces no había tenido esa costumbre. La amargura le arrugó la garganta, las bocanadas de humo cimieron la habitación en una neblina. No sabía cuánto tiempo había pasado, pues García había perdido la cuenta. Le despertó de sus sobrios pensamientos el golpeteo descarado de Kiria. Hugo, ¿sí? Te llama un vago. Kiria, maldita sea, no quiero oír eso otra vez. Tiene nombre, y dada vuestra diferencia de edad, también patronímico, explotó al normalmente flemático García. Lo siento, me corrijo. ¿Cómo te fue?, me preguntó sobre la marcha. Tuviste un hijo y una hija sanos. Lo ha conseguido. La directora hizo una mueca, como si estuviera hablando de problemas más que de buenas noticias. El empresario entró en la habitación como un torbellino, exhausta pero satisfecha. Ella miró a su marido con una luz febril en los ojos y sonrió en silencio. A ambos lados de ella dormitaban dos recién nacidos. Lerin, de pie un poco a un lado, estaba un poco pálido, pero contento. Parecía un ama de llaves amable y desaliñada. El vagabundo asintió a su patrón y se marchó, dejando a la pareja a solas con su íntima felicidad. La ambulancia no llegó a la casa de García hasta por la mañana. Hugo se paró en el umbral y le dio una calada a su puro, el último palo de nicotina de su vida. Se había prometido a sí mismo que no volvería a fumar esa porquería, pero ahora era un alivio. El balcón le estaba vedado por el momento, así que dio la bienvenida a la nueva mañana en compañía de Lerin. Aquí estás, no un momento demasiado pronto, refunfuñó un disgustado García, sabiendo en su mente que los médicos no tenían la culpa. Vamos al caide, no sea tan bullicioso, comenta Lerin. Lerin comentó, estuvo bien. El paramédico, sin embargo, todavía tenía una mirada culpable en su rostro mientras se acercaba. Buenos días, lo siento, mal tiempo. ¿Dónde está la parturienta? ¿Cómo está? Buenos días. Eso es todo, dijo García. ¿Cómo va todo? El médico miró los papeles. En realidad, vas a tener una cesárea programada. Hoy en día no se puede dar a luz a gemelos tan fácilmente. ¿Y quién entendería un parto? No pareces un experto médico. Hugo se estaba divirtiendo. Al fin y al cabo, todo aquello parecía un sueño tonto e irreal. Un vagabundo que da a luz a un bebé, una esposa que confía en un vagabundo al que conoce desde hace una semana,
Es como una serie de acontecimientos fantásticos. ¿Ves al viejo casero? Se rió y tosió demasiada nicotina. Sí, ese cigarro fue definitivamente el último. Ese fue el último cigarro. El empresario señaló a Lerin, que estaba de pie un poco alejado. Hugo. El paramédico miró el historial. Hugo, deja de bromear. En mis 30 años de práctica, nunca he visto a un paramédico dar a luz a una mujer con gemelos. Debe ser una especie de hacedor de milagros. Así que hace milagros. Pregúntaselo tú mismo. Lerin, mi amado Salvador, ven aquí. Enseña a nuestros médicos tus milagros. El feldespato miró con desaprobación la broma de García. No habían viajado en toda la noche para llegar aquí por bromas, y aquí estaban. El anciano se acercó y miró al doctor directamente a los ojos. Entrecerró los ojos, miró más de cerca, entonces sus ojos se redondearon. Lerin, ¿sigues vivo? No esperaba verte aquí. No esperaba verte aquí en absoluto, exclamó el paramédico y se volvió hacia García. Entonces todo encaja en su sitio. Lerin y la repartidora. ¿Cuáles serán, Serge? ¿Están durmiendo? ¿Los bebés están perfectamente sanos? Lo que es una rareza hoy en día, aunque con padres así no es raro. Ahora mismo no lo entiendo. García se sorprendió. ¿Te lo digo?, preguntó el vagabundo al paramédico. Vamos, voy a entrar. El anciano murmuró tristemente y se tambaleó hasta su lugar habitual junto a la chimenea, como si no quisiera hablar del futuro. El paramédico comenzó la historia. Hugo, no sé de dónde has sacado a Fernández, pero es poco menos que un milagro. Era el mejor obstetra de la zona. Un talento de nacimiento, no hay otra forma de decirlo. Acababa de empezar a ejercer tras mis prácticas y él ya era una personalidad con mayúsculas. Conferencias, artículos. Nuestra Fernández estaba al día de todo. Lo interesante es que su trabajo no era solo para ganar dinero o mantener su imagen, no. Consiguió poner en práctica sus descubrimientos. Por cierto, se oponía a las cesáreas. Intentaba hacerlas solo como último recurso. Pero espera, lo recogí en la pista. García se opuso y le relató brevemente la historia del rescate de Lerin. Así que soy Fernández. Vamos, has estado sentado aquí solo durante más de una hora. Miró desafiante su reloj. La chica miró a su alrededor. Al parecer, la jornada laboral del médico ya había terminado. Disculpe, debe ser hora de que se vaya a casa, murmuró. No, si has estado esperando, pasa. Fernández hizo su inspección. Bien, Kiria, lo estás haciendo bien. No hay contraindicaciones para el embarazo y el bebé definitivamente no tiene anormalidades. Da a luz y sé feliz, sonrió el médico, mostrando su tarjeta médica a la chica. Doctor, he venido por otro. Kiria comenzó sin reparos. No estoy preparada para ser madre. No es que le estén preguntando al bebé si quiere concebir o no. Si lo tienes, adelante. No hay contraindicación médica y es tiempo suficiente. ¿Qué quieres decir con tiempo suficiente? Quizás para ti, Kiria, pero ya estás embarazada de 3 meses. Solo tengo 18 años. He visto el gráfico. Mi veredicto es tener el bebé. Después de un aborto, tendrás complicaciones que harán que el embarazo parezca un juego de niños. Además, siempre existe la posibilidad de que no puedes tener más hijos. Pero ¿cómo se alimenta? ¿Cómo se mantiene? Ni siquiera estoy de pie todavía, por no hablar de un prometido. ¿Y el novio? No está lista para un niño. No somos marido y mujer. Eso es, chica. No lo dudes. No voy a escuchar nada. Hemos hablado de esto docenas de veces. Y cada vez, repito, cada vez, entonces nos avergonzábamos de esas dudas. Sin aborto, punto final. Así que descanso, sueño profundo,
dieta sana. Te traeré un par de vitaminas más. El magnesio no hace daño. Lerin escribió la receta y se fue a casa. Kiria no tenía nada que decir. Los argumentos del médico eran irrefutables. La conciencia en su rostro se impuso. La chica se fue a casa con los sentimientos destrozados. Todavía tenía una conversación difícil con su madre, que no sospechaba nada. Ni que decir tiene que la edad fetal sorprendió incluso a la propia futura madre. Sorprendió a todos. La madre no lo entendió, gritó, la llamó prostituta menor de edad. Ella misma tiraba de su hija, y aquí había otra carga sobre sus hombros, así que la madre no contuvo sus emociones. El progenitor llegó a visitar a Fernández e intentó sobornarle para que abortara, pero le echaron por la puerta sin miramientos. La madre se hizo a la idea de un nieto tan precoz. El siguiente problema era el padre del niño, Eugene. El muchacho era joven, el viento era una característica de su adolescencia y estaba claro que no estaba preparado para una familia. Cuando Kiria le comunicó la noticia de que no habría aborto, le dio un ataque de histeria. El que había estado jugando su amor, susurrando palabras tiernas, mostrándose tan seguro y encantador, ahora gritaba, insultaba y no sabía dónde meterse. En ese momento era simplemente patético. Acabó dejándola con una enorme barriga, embarazada de 7 meses. Encontró un nuevo amor, sin la fea barriga. Kiria dio a luz a un niño, le puso Timmy, un hombre poco común, y cumplió honradamente con su deber maternal socialmente impuesto, soportando las pullas de su madre y sintiéndose no deseada. El padre estaba totalmente desinteresado por el destino de su hijo. Probablemente ni siquiera sabía que tenía un hijo. Nunca solicitó la manutención de sus hijos. Toda su vida cuajó en este bulto gritón que quería comer, dormir, cagar en pañales o pañales y llorar, llorar y volver a llorar. Dormir se había convertido en un lujo. La tensión crecía día a día. La joven madre no veía salida a la situación. Al final, tras un año sufriendo así, se dio por vencida. Timmy no despertó ningún sentimiento maternal y ella lo llevó a un orfanato. Un niño es un niño, pero primero tienes que quererte a ti mismo. Así justificó su acción la joven, ahora libre. El entorno mediático se le consintió. Internet, las fotos de mujeres, sus amigas, todo el mundo justificaba sus actos. Incluso su madre, que no había hecho lo mismo con Kiria, comprendía a su hija, a pesar de pertenecer a una generación que había sido educada con valores diferentes. Recordaba a Fernández si acaso solo con odio. Kiria lo consideraba el culpable de todas sus desgracias del último año. Una cosa que le alegró fue que dio a luz a un bebé muy bueno, sin cesárea, deprisa y corriendo, como si para él fuera como comerse un helado. Pero así era, Fernández atendía varios partos por turno y la cola para él era interminable. El viejo era solo remotamente parecido a Fernández y, sin embargo, de alguna manera sutil había despertado en el directivo un odio hacia sí mismo. Ahora comprendía por fin la razón de su odio y este se hacía aún más evidente en la chica. La vagabunda era un recordatorio constante de su acto despreciable hacia la niña, por mucho que Kiria se lo justificara a sí misma. Lerin buscó a la mayordoma para preguntarle por el alcance de las tareas domésticas del día, pero no la encontró, así que vagaba por la casa como un solitario. Elia paseaba por el patio con un cochecito doble. Si el tiempo lo permitía, la casa estaba vacía. Las puertas del estudio de García estaban abiertas por alguna razón. El anciano fue traído allí en busca de Kiria. Quizá allí, aunque Lerin sabía que García no confiaba en nadie con acceso a su despacho,
era exclusivamente su dominio, incluso la limpieza la hacía él mismo. Fernández empezó a escabullirse como un gato oliendo algo raro. No le parecía aceptable, pero su intuición se le podía a gritos. Se asomó al estudio. Kiria estaba de pie junto a una caja fuerte abierta, de espaldas a la sala, fotografiando unos documentos. Lo más extraño era que la caja fuerte estaba abierta, aunque solo el propio empresario tenía acceso a ella. Probablemente Kiria sintió la mirada de otra persona sobre ella cuando se giró bruscamente hacia la entrada. No había nadie. Kiria, gritó un anciano en algún lugar cerca de las escaleras. La encargada recogió rápidamente todos los documentos en orden y los devolvió a la caja fuerte, pero sus sospechas no hicieron más que aumentar. El viejo debe haber visto algo. Hay que actuar. A pesar del cúmulo de tareas domésticas, el anciano no dejó de amar a los animales y de ayudar a sus queridos pájaros. A un kilómetro de casa, Lerin colgaba varios comedores caseros y si tenía tiempo libre, iba a dar de comer a sus pupilos. Esta vez no ha vuelto a hacer. No tenía un día libre, pero hoy era un día que no podía llamarse de otra manera. La comadrona vagabunda caminaba por la carretera entrecerrando los ojos bajo el sol invernal. En la mano llevaba una pequeña bolsa de grano y pequeños trozos de manteca de cerdo, especialmente para las tetas. Los pajarillos estaban acostumbrados a que en las casitas de madera suspendidas siempre hubiera comida suficiente, por lo que a menudo acudían a ellas. El vagabundo se sentía como una especie de druida ancestral que protege la naturaleza y vive en armonía con ella. Fue una inspiración para vivir, pues ya no tenía gente cerca. Caminaba hacia su casa muy animado cuando oyó el rugido de un motor detrás de él. Por lo que parecía, era un todoterreno. El anciano pensó que era García, ya que no había gente al azar en este camino, así que caminó tranquilamente, sabiendo que le pasarían por alto. No lo era. En el último momento, Fernández rebotó a un lado de la carretera y cayó boca abajo en la nieve. Intentó levantarse. Él se oyó una voz detrás de él. «Je», confirmó la voz desde el coche. Hubo un fuerte golpe en la cabeza. Lerin notó la llave de cruz en su visión periférica, luego volvió la mirada a la nieve frente a su cara. Gotas de rojo goteaban sobre ella, como una valla de nieve en la escarcha. Fue lo último que vio antes de desmayarse. La nieve ensangrentada voló hacia él y el vagabundo obstetra cayó en una vorágine de inconsciencia. Fernández recobró el conocimiento por una voz fuerte que gruñía como un loxie. Pero el gruñido era de satisfacción, como si Loxie hubiera comido suficiente miel y no estuviera de humor para agresiones. Sin embargo, esta voz reverberaba en su cabeza con un tañido de campana, martilleando como en el yunque que era la cabeza del enfermo. «Silencio», dijo Lerin con dificultad. «Aquí está nuestra bella durmiente recuperada», gruñó el mismo Loxie bonachón pero más tranquilo. Fernández se aventuró a abrir los ojos. El mundo tembló como si el anciano estuviera en la cubierta de un barco. Se quedó confuso y el vagabundo se apresuró a cerrar los ojos. «Correcto, Lerin, no abras los ojos. No te arriesgues. No es agradable». García se mostró comprensivo. «¿Dónde estoy?» «¿Qué quieres decir con dónde? ¿En el hospital? ¿Me lo debes otra vez?» «¿Qué quieres decir?» Lerin apenas podía entenderse como ser humano, aunque no recordaba lo que había sucedido. «Literalmente, esta vez vuelves a estar metido hasta el cuello en la naturaleza. Obviamente, no le gustas a alguien, Lerin. Yo, en cambio, tengo debilidad por ti. ¿Has visto qué pájaros te han picoteado la cabeza? Eso ayudaría mucho en la búsqueda».
En serio, Hugo, no lo hice. Por detrás, no sé quién ni por qué. ¿Quién me necesita? Fernández tuvo que hacer un esfuerzo para recordar los detalles del ataque. Ninguna pista. Difícilmente una banda rival de guardabosques a la que estás quitando trabajo, sonrió el empresario de mala gana. Solo tengo una corazonada, pero comenzó Lerin lánguidamente. Entonces dime tus conjeturas, no seas aburrido, lo haremos muy bien. El anciano se recompuso y, superando el dolor y las náuseas, habló del caso del ama de llaves que inexplicablemente había abierto la caja fuerte. Tiene una serpiente en su seno, y en la entrevista de trabajo fue un encanto. Ninguna queja sobre el trabajo. Me preocupaba que Elia se pusiera celosa, pero no lo hizo. Entonces, he aquí. La ira hervía lentamente en el empresario y Fernández sabía que ahora el ama de llaves estaba en apuros. García, espera, llamó al empresario que estaba a punto de marcharse. Le sorprendió que le llamaran por su apellido, la que no estaba acostumbrado a ese tipo de tratamiento, pero se dio la vuelta y miró al anciano interrogadoramente. No seas demasiado duro con ella, de acuerdo. Tiene una razón para odiarme, supongo. La talentosa comandora relató de memoria la historia de las desventuras de Kiria que él conocía. Solo ahora reconocía en la muchacha fuerte, segura de sí misma y próspera a aquella niña, llorosa y asustada, que como todo el mundo tenía miedo de dar a luz, y la que él había convencido de que no abortara. No había visto a ese niño sano al que había ayudado a ver la luz blanca, lo que significaba que algo le había pasado que hacía que no estuviera con su madre. Por esta razón, el obstetra sentía cierta culpa por el destino del niño y de Kiria. García escuchó en silencio, con atención y sin ninguna emoción. Su rostro expresaba una mueca hosca, como un loxia sompolliento que acabara de salir de la hibernación. Tras escuchar la historia del anciano hasta el final, asintió en silencio y salió de la habitación. Lerin se recostó en la almohada y se quedó profundamente dormido. Todas estas historias habían hecho mella en su mente y en su cuerpo, por lo que tuvo que tomar la mejor medicina para su mente debilitada. Kiria no había estado tranquila desde que sus jefes habían atacado al anciano. Sí odiaba a Fernández, pero no le deseaba la muerte. Solo necesitaba apartar al vagabundo de su camino para cumplir su orden. Sus rivales necesitaban información sobre los asuntos de García y por una suma considerable obtendrían todos los datos, y a Kiria ya no le interesaba el destino de Hugo. Quería irse lejos. Solo quedaba entregar un pendrive con un montón de fotos de los documentos tomados. Ahora su coincidencia la atormentaba, tanto hacía el anciano como hacía García. El empresario siempre la había tratado bien. Cuando Hugo llegó, el gerente se dio cuenta inmediatamente de que el empresario sospechaba algo, como si del coche no hubiera salido un hombre, sino una nube negra de tormenta. En lugar de subir a visitar a Elia, como hacía habitualmente, García se dirigió al despacho y desde allí llamó a Kiria por primera vez. Entró tan discretamente como una colegiala en apuros. «Hola», empezó. «Entra, siéntate, lo sé todo». El ama de llaves se sentó en una silla. Ahora parecería una silla eléctrica y estaba condenada a la ejecución. «¿Te has filtrado?» García lanzaba frases cortas como si estuviera contando leña. «No, no tuve tiempo». Kiria colocó el pendrive sobre la mesa delante de Hugo. García dio rienda suelta a sus emociones y el soporte de almacenamiento, culpable únicamente de guardar secretos ajenos, se convirtió en un montón de fragmentos inútiles bajo el impacto de un paño enorme. Kiria se estremeció. Temió que se repitiera el destino del pendrive y miró a su jefe con recelo. «Estás mirando bien, Palomita.
si fuera por mí, no te miraría como una mujer. Lerin habló bien de ti, así que este es el trato tú y yo. Este pendrive nunca ocurrió. Esta conversación nunca ocurrió. No te vendiste la competencia. Trabajarás como antes. Hugo se dio por vencido. A la encargada se le llenaron los ojos de lágrimas, de gratitud, pero no pudo decir nada. No tienes que darme las gracias. No tienes que agradecérmelo. Será mejor que vayas a ver a Lerin. Resulta que te he ayudado más de otra vez. Estoy avergonzado. Así que tienes conciencia. Retírese. Mañana es el día libre para visitar al viejo. Lerin se sorprendió mucho al ver a Kiria en su habitación, y no con las manos vacías, sino con regalos. Hola, Lerin. Tú también, Kiria. ¿Te envió Hugo? Lo hizo, en parte, pero no del todo. Tengo mala conciencia. Me siento culpable por ti y necesito hablar contigo. Esto es ciertamente inusual para mí, dado nuestra relación pasada, pero estoy muy feliz por ello. Lerin, quiero preguntarte, ¿te acuerdas? Sí, me acordé. No me di cuenta de lo que pasaba hasta que oí tu historia. Quiero reconciliarme y disculparme por el pasado entre nosotros. Por Dios, he estado actuando como una vieja malvada. Vamos ahora, hija. El que recuerda el pasado está fuera de la vista. Será mejor que me digas esto. ¿Dónde está el chico que tuviste cuando tenías 18 años? El ama de llaves se sonrojó y bajó la mirada. Se hizo un silencio incómodo en la sala. Estaba reflexionando. Algo pesado pesaba sobre el alma de la mujer y el anciano no la apresuró, pues la cuestión era ciertamente delicada. Recordó que el niño estaba sano, sin patología. Se llama Timmy. Kiria habló por fin y le contó al obstetra la historia de sus desgracias antes y después del embarazo y el triste desenlace para su inocente hijo. Sí, ha sido una tontería, hija. ¿Puedo llamarte así a partir de ahora? Preguntó el anciano. 18 años abandonado por todos, y como ahora me propongo corregir ese error, dijo la chica con firmeza. Era como si la ira de los actos pasados se hubiera evaporado en ella. Era una persona completamente diferente. ¿Quieres sacar al niño del orfanato? Sí, quiero darle una infancia feliz. Es mi responsabilidad. Tengo las coordenadas del orfanato. Es hora de recoger las piedras. Y si no te importa, deja que te llame abuelo. Así que apareció otro pequeño ayudante en la casa de los García, que seguía a su madre en todo. Entretenía a los guardias y al jardinero. Ella estaba más que feliz, pues su Jaque y su Zoe tenían ahora un amigo mayor y mentor. Timmy se parecía a uno de los cachorritos de Rocky, que a menudo le perseguían. García estaba orgulloso de sí mismo. Era el primer gran proyecto en el que invertía, aparte de su negocio de madera para la construcción. Mientras Fernández yacía en el hospital, el empresario se dedicaba a organizar la construcción en un centro perinatal. Vio un edificio abandonado en el centro de la ciudad justo después de dar a luz. Era bastante caro para ser una ruina debido a su ubicación, pero el empresario asumió el riesgo. Tuvo que apañárselas como pudo, pero la construcción siguió adelante. Y cabe señalar bastante rápidamente un moderno centro perinatal que tuvo la oportunidad de competir por el título de más moderno de la región, apareció en el lugar del Ariel y la ruina. Fernández no sabía todo eso, así que cada vez sorprendía a García, que venía a verle con un brillo febril en los ojos. El empresario quería y no podía soportar hablar de todo el proceso que le fascinaba como el juguete nuevo de un niño pequeño. El día del alta, García pasó a recoger a Lerin. No tenía ni idea de la construcción del siglo
así que se sentó en el asiento delantero sin pensárselo 2 veces. Así que condujeron por la ciudad. De repente, el empresario dijo: «Lerin, dime, ¿confías en mí?» «Seguro, Hugo», respondió el hombre. «Entonces, cierra los ojos ahora». El obstetra cumplió. Siguieron conduciendo un rato y luego el coche se paró. «Lerin, puedes abrirlo». El anciano vio un edificio moderno frente a él. ¿Qué es? Su centro perinatal. «Te lo dije, no puedes enterrar el talento. Aquí salva a la gente ahora. Tráelos a la luz, como trajiste a mis hijos en su día». «Gracias», fue lo único que pudo decir el atónito anciano. La paz y la tranquilidad reinaron en la casa de García a partir de entonces. Todos echaban de menos al anciano tranquilo y apacible que ahora se dedicaba a su trabajo de comadrona. Lerin preocupaba visitar a sus benefactores, sobre todo en vacaciones, y los niños le veían como a su abuelo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.